Buenas tardes, hermanos. Que Dios los bendiga. Como siempre, es un privilegio estar aquí para adorar y alabar el nombre del Señor. Dios es bueno, ha sido bueno con nosotros y nos ha regalado una semana más para adorar su nombre. Sé que estamos acostumbrados en nuestros cultos a cantarle, a aplaudir, ¿verdad? A escuchar la música y meternos con Él. Pero quiero leer un pasaje que siempre lo hemos leído y está en Romanos 12:1. Muchos se lo saben de memoria. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no es solo el culto de los domingos, ¿verdad? Cuando nosotros debemos presentarnos delante del Señor, cerrar nuestros ojos y darle gracias por lo maravilloso que Él es, por lo hermoso, meditar en su palabra, meditar en su creación, en su legado, lo que Él hizo por nosotros, la salvación, ¿verdad? Y todas sus enseñanzas. No solo los domingos, según ese pasaje, es nuestro culto racional, entregarnos totalmente nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos, incluso nuestras emociones, al control del Señor, todos los días. No vamos a cambiar de mensaje, ¿verdad? Nos mantenemos siempre, vamos a decir lo mismo, alabar a Dios y adorarle es un tema cotidiano, no es un tema solo de los domingos. Amén. Pero bueno, hoy también queremos hacerlo, por supuesto. Y aprovechamos este momento para cantarle a Él, que es el único y sabio Dios que nos tiene con bien en todo momento. Entonces disponga su corazón y alabe al Señor. Que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, el gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré, siempre te adoraré, siempre te cantaré, siempre te exaltaré.
hermanos, así es. En primera de Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es un precioso pasaje que particularmente me gusta mucho, pero tiene aún más significado cuando leemos el por qué Pablo externa, ¿verdad?, esta alabanza al Señor. Y si nos vamos un poquito más atrás, no voy a leerlo todo, pero en la parte del versículo 13 dice: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Ahí vemos la razón, ¿verdad?, por la cual Pablo estaba externando esas palabras, esa alabanza al Señor. Y es por esa gracia y esa misericordia que Dios tuvo con él y, por supuesto, ¿verdad?, ha tenido con cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo no alabarle, ¿verdad?, cómo no glorificarle si es la razón más importante y la razón por la cual hoy estamos aquí, que nos permite, ¿verdad?, ser sus hijos, que nos permite haber sido sacados de ese pasado, ¿verdad?, sacados de las tinieblas para hoy ser sus hijos, y solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, esta maravillosa razón por la cual hoy estamos aquí debe ser suficiente, ¿verdad?, para adorarle y glorificarle al único Dios, al que no hay nadie como Él, a nuestro Señor Jesús. Adórele por medio de este canto con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Amén. Señor, aquí estamos, dispuestos ante ti para adorarte. Señor, reconocemos que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Quiero decirte que mi vida te pertenece, porque tú, Señor, tu vida diste por mí. Y en este canto yo te entrego mi amor para exaltarte y que todo el mundo sepa: no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y
y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Te pertenezco, te doy todo lo que soy para que te glorifiques hoy. No hay como tú, No hay no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Soy glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús, Jesús, precioso Jesús. Jesús. Hermanos, un caluroso saludo y créame que es una tremenda bendición estar compartiendo con ustedes en esta mañana un mensaje sobre la importancia de perseverar en la fe. Pero tengo el tremendo doble privilegio hoy de tener este mensaje para los hermanos de la iglesia Admirable Consejero y los hermanos de la iglesia Ríos de Vida Eterna, a quienes desde hace tiempo no veo. Y bueno, por medio de esta predicación quiero saludarles y bueno, decirles que les extraño. Quienes saben la historia un poco, saben que yo estaba congregándome en la iglesia Ríos de Vida Eterna. Estaba colaborando ahí con el hermano pastor predicando y bueno, tengo para mí fue una tremenda bendición estar ahí con ellos, con ustedes. Y bueno, en ese momento me pidieron que viniera a colaborar en la iglesia Admirable Consejero y bueno, vine a hacerlo y aquí permanezco. Pero la verdad es que mi corazón está ahí en estas dos congregaciones de manera muy especial. A las dos las quiero muchísimo, las amo muchísimo. He vivido diferentes momentos de mi proceso como cristiano en la iglesia Admirable Consejero. Empecé a dar mis primeros pasos como cristiano y en Ríos de Vida Eterna, pues desde hace muchos años Dios me ayudó a cimentar una especial amistad con el hermano pastor don José Roberto Mayorga, padre. Y bueno, hoy en día Río de Vida Eterna es iglesia madre de Admirable Consejero, entonces ahí nos compartimos, pero en las dos iglesias está mi corazón. Y a los dos grupos de hermanos los amo muchísimo y pues les deseo que Dios les esté bendiciendo en absolutamente todo.
la importancia de perseverar en la fe. Vamos a estar hablando, hermanos, compartiendo, reflexionando en un pasaje central en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Sin olvidar que Hebreos es un documento verdaderamente importante para efectos nuestros, porque promueve e insiste en la importancia de perseverar en la fe y de estar recordando precisamente a los grandes hombres de la fe, a los héroes de la fe, que hicieron mucho y todo lo hicieron por fe, sabiendo que las promesas de Dios se cumplen en el momento de Dios. Y quiero precisamente eso, en medio de lo que estamos viviendo, mis hermanos y mis hermanas de ambas congregaciones, en medio de lo que nos ha planteado la pandemia. Uno de los grandes retos que nos ha planteado la pandemia no solamente es en la parte secular, en la parte de trabajar, de cómo reinventarnos en algunas áreas y cómo dar nuevos servicios también en este contexto. Claro que uno de los grandes retos ha sido la parte espiritual, ¿verdad? Vea que la parte congregacional la hemos tenido que cambiar radicalmente. La manera de congregarnos es diferente, claro que sí, pero igual de efectiva e igual de obligatoria, ¿verdad? E igual de generadora de bendición para quienes nos congregamos con la disposición para recibir las promesas de Dios y alabar a Dios y darle gracias por su Hijo Jesucristo y por su Santo Espíritu. Darle gracias por su palabra y darle gracias por su fidelidad. Uno de los grandes retos, hermanos, hermanas, ha sido la fe, el tema de la fe. Algunas personas han flaqueado en cuanto a la fe se refiere. Otras se han fortalecido en la fe. Y es que existen las dos posibilidades, ¿verdad? Existen las dos posibilidades. Pero realmente, aunque existen las dos posibilidades, nosotros los cristianos, aquellas personas que auténticamente han tenido una aceptación de Jesucristo como su único Salvador, tenemos una solamente y es precisamente creer en las promesas del Señor. En medio de todo esto que estamos viviendo, es eso, creer en las promesas del Señor, tener fe en todo lo que está en la palabra de Dios. Y entonces, si bien es cierto, nos informamos por medio de los noticieros y claro que hay que estar al tanto de cómo va este tema de la pandemia, debemos de estar al tanto también de las promesas de Dios y profundizar en ellas y recordarlas a ellas y profundizar nuestra intimidad con Jesucristo. Leí ahora temprano que desayunaba, leía en un medio de comunicación escrito que los intentos de suicidio de los adolescentes en Costa Rica ha aumentado severamente. No es que los adultos han dejado de suicidarse, no, siguen suicidándose en números verdaderamente tristes, ¿verdad? Pero resulta que ahora los jóvenes, los adolescentes, están buscando acabar con sus vidas por su propia mano. Creo que eso es algo que en la mente del cristiano no debe estar, no debe permanecer, pero sí es necesario
que lo que nosotros vivimos como cristianos lo transmitamos precisamente a estos jóvenes, a los adultos, para que entendamos que en la fidelidad de Dios y en la intimidad con Jesucristo, en la intimidad diaria con Jesucristo, está precisamente la solución a cualquier situación que podamos estar viviendo. Por eso he querido, y estoy seguro que Dios lo ha puesto en mi corazón de esa forma, hablar de la importancia de perseverar en la fe, y luego en otros mensajes vamos a estar recordando algunas de las promesas de nuestro Señor para que estemos en el contexto que realmente debemos de estar, ¿verdad? Sin olvidarnos de lo que está sucediendo, estar en el contexto que nos corresponde, y es el que nos dibuja la palabra de Dios, el que nos establecen las promesas a través de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Y es eso, no podemos dejar de estar meditando en ellas y de estar pensando en ellas y de estar agradeciéndole a Dios por ellas, porque cada vez que lo hagamos vamos a estar sembrando para que se cumplan en nosotros. Y realmente en medio de esta situación Dios marque diferencia. Quiero hacer la lectura integral de este pasaje principal que está en Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Dice la palabra de Dios de esta forma: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, vamos a ir por segmentos de esta porción de la palabra, porque realmente trae una sustancia hermosa para su vida y para mi vida, bajo cualquier circunstancia, hermano, hermana. Y quiero que ponga mucha atención. Aprovechemos lo que la muerte y resurrección de Jesús significa para nosotros. Jesús vino, Dios se hizo hombre a través de Jesucristo, en Jesucristo, porque tenía un plan hermoso para la humanidad, y era que todo aquel que creyese en Jesús, que lo recibiera como su único Salvador, no se iba a perder, iba a tener salvación y vida eterna. Y esto por fe porque nosotros no vemos a Jesús, físicamente no, pero espiritualmente aprendemos a sentir su presencia. Y nos ahorraríamos muchos problemas, hermanos, muchos dolores de cabeza, nos ahorraríamos mucha inversión en medicinas si recordáramos todos los días de nuestra vida la muerte y resurrección de Jesús. Porque son parte de las promesas de Dios para usted y para mí. Y recordáramos que el tener una relación íntima con Jesús afirma,
afirma nuestra relación con Él y el cumplimiento de sus promesas en Él y a través de Él. Pero cuando existen situaciones como estas que nunca hemos vivido y que tienen consecuencias materiales importantes e incluso en ocasiones de pérdidas de vida de amigos, hermanos, familiares, seres queridos, a veces nos distraemos de lo importante porque lo importante es mantener nuestra relación con Jesús, a más bien profundizarla más, acentuarla más, porque en medio de todo lo que vivimos necesitamos su protección, necesitamos su provisión, necesitamos todo lo que Él nos ha prometido. Pero a veces olvidamos esto, hermanos, hermanas, olvidamos esto. Y vea lo que dice la palabra de Dios en el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Oiga, lo que nos está recordando precisamente el escritor es que antes los que creían en Dios no tenían un acceso directo al lugar santísimo. Imagine usted que solamente el sacerdote una vez al año podía accesar ahí al lugar santísimo. Recuerda que el lugar santísimo era aquel lugar donde estaba el arca, y eso significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, y había un velo, y no podía entrar cualquiera, solamente el sacerdote, y una vez al año. Pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo se rompe. Y recordemos que el mensaje de Jesucristo fue precisamente la renovación de esa relación con Él, con Dios, porque a partir de Jesucristo la relación con Dios iba a ser a través de Él. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús, nos enseña la palabra. Y esa fue la promesa, ha sido la promesa, y es parte de la estrategia de Dios que llevó adelante para reconciliar al mundo con Él. Entonces resulta que toda aquella persona que recibe con autenticidad y que hace una confesión de fe, aceptando a Jesús como su único Salvador, tiene acceso al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces ya no es el sacerdote del pueblo de Dios exclusivamente el de ese privilegio, sino todo aquel que ha recibido a Jesús, toda aquella que ha recibido a Jesús como su único Salvador, lo tiene en su corazón y tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Entonces tiene la libertad, oiga bien, la libertad y el privilegio de intimar con Dios a través de Jesucristo. Entrar diariamente a ese lugar santísimo, tener comunicación especial y directa, personalísima con Dios. Hermanos de admirable consejero y de ríos de vida eterna, mi pregunta es, ¿estaremos conscientes de el semejante privilegio que nos dio Dios a través de Jesucristo? ¿Estaremos conscientes y daremos gracias a Dios por ello? Y es más, estaremos haciendo uso de ese privilegio, acercándonos
a Dios todos los días, hablándole todos los días, atendiéndolo todos los días, esperando qué es lo que quiere de nosotros y lo que tiene para nosotros. Estaremos haciendo uso de todas sus misericordias diarias que son renovadas todos los días. Hermano, es que yo quiero que usted entienda, es que las cosas cambiaron a través de Jesús. Y gracias a eso, usted y yo tenemos un privilegio. No es algo para olvidar, no es algo para despreciar. Porque cuando usted lo olvida y usted lo desprecia, entonces sencillamente va enfriándose su corazón. Va enfriándose su corazón y cuando usted se da cuenta, discúlpeme la expresión, ni le fu ni le fa el tener la relación con Dios a través de Jesucristo, pero luego tiene un montón de problemas y un montón de situaciones y cree que es culpa de Dios, no, discúlpeme, es que es culpa suya o culpa mía si no usamos las herramientas y los privilegios que Dios nos ha entregado. Aprovechemos, hermanos, lo que significa la muerte y la resurrección de Jesucristo para usted y para mí, hermano. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que es Jesucristo, pues nos dice la palabra de Dios, acerquémonos. Pero nos dice también cómo acercarnos. Hermanos, y pongamos atención porque es la palabra de Dios, es Dios mismo el que nos dice cómo acercarnos. Bueno, acercarnos con un corazón sincero, con un corazón honesto, transparente, con un corazón que sabe que depende del Señor, que sabe que sin el Señor nada bueno pasa en su vida, que sabe que sin fe es imposible agradar a Dios, con un corazón que ama a Dios, sí, que ama a Dios y que anhela conversar con Él, acercarse a Jesús y hablar con Él y decirle: Jesús, vieras que tú ya lo sabes, pero tuve un día especial hoy, tuve un día especial por esto y esto. Así de simple, así de sencillo. Jesús, vieras que tengo una preocupación. Está sucediendo esto en mi lugar de trabajo, o están bajando las ventas o los clientes. Y quisiera, pues, Jesús, que tus promesas vengan sobre mí, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi trabajo. Porque yo creo en ti. Y dice tu palabra que al que cree, todo le es posible. Así de sencillo, hermanos, hermanas, pero acercarse con un corazón sincero no es suficiente, sino que hay que acercarse además con certidumbre de fe, es decir, con fe, con seguridad de que Él está ahí, con seguridad de que Él nos escucha, con seguridad de su fidelidad, con seguridad de que lo que a Él pidamos y sea para bien nuestro, Él nos lo va a otorgar. Y nos lo va a otorgar en el tiempo de Él. Pero podemos tener la total y absoluta seguridad de que nos lo va a dar. Por eso debemos de hablar abiertamente y pedirle abiertamente a Él. ¿Sabe? Muchas de las personas
que se suicidan, que deciden acabar con su vida por su propia mano, si hubieran hablado antes con Dios, si se hubieran acercado a Jesús con un corazón sincero y con certidumbre de fe, no hubiese pasado nada. Porque cuando la palabra de Dios habla de certidumbre de fe, entonces quiere decir que usted y yo tenemos seguridad sobre las promesas de Dios, y todas las promesas de Dios son para bien suyo, para bien mío, no para mal, nunca. Pues la palabra incluso nos promete que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Pero no lo hicieron. Posiblemente se alejaron. Posiblemente se olvidaron. Posiblemente ni pensaban en Dios. Por eso decidieron terminar con su vida. Además de un corazón sincero y una certidumbre de fe, la palabra nos dice purificados. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos de agua pura. Usted podría estar pensando, no, es que la verdad que para acercarse al Señor hay que ser perfecto. No, discúlpeme, no. No es así. Usted se acerca a Jesús y sabe que si cometió pecado le pide perdón. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Con sinceridad usted declara su pecado ante Dios, no ante los hombres, ante Dios. Dice la palabra de Dios, es una promesa hermosa, que todo aquel que confiesa su pecado y lo abandona, oiga bien, confiesa su pecado y lo abandona, recibe misericordia. Entonces ese corazón sincero que declara su pecado y pide perdón a Dios, claro que tiene certidumbre de fe porque sabe que le está escuchando y le está perdonando. Y entonces se purifica y se limpia. Entonces sí entramos a la presencia de Dios como se debe. Como se debe. Pero vea que la palabra de Dios nos está motivando a acercarnos a Él. Acercarnos a Él. Porque la muerte y resurrección de Jesucristo nos dio esa oportunidad, nos dio ese privilegio. Tenemos el privilegio de intimar con el Señor personalmente, hermano, personalmente, hermana. La pregunta es si lo estamos haciendo. Si lo estamos haciendo como debe ser, con el corazón sincero, con la certidumbre de fe, purificados y lavados los cuerpos con agua pura. Ahí está la fórmula. Ahí está la vestimenta espiritual que usted debe de exhibir para aprovechar ese privilegio de tener intimidad con Jesucristo y hablar directa y personalmente con Jesucristo, no a través de nadie ni de nada, sino a través de Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios: mantengamos firme, oiga bien, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Quiero que entienda, hermano, la segunda parte, este versículo 23, nos habla de la importancia de mantenernos con firmeza en la fe, con una actitud que, independientemente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sabe y cree en las promesas de Dios a través de Jesucristo. Y sabe que no hay que fluctuar. ¿Para qué fluctuar? Porque si
Si fluctuamos, perdemos, hermanos. Perdemos estabilidad. Perdemos el sueño. Perdemos la paciencia. ¿Por qué no perdemos la fe? Entonces el escritor nos motiva a estar firmes, sin fluctuar. En la profesión de nuestra esperanza, claro, la esperanza en Jesucristo, no en ningún hombre. Claro, esperamos la vacuna, sí, claro que sí, y esperamos lo que Dios puede hacer a través de los médicos, claro que sí, pero nuestra fe y nuestra esperanza está centrada en Jesucristo. Debe permanecer ahí, en Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Dios es fiel, y todo lo que prometió lo va a cumplir. No se olvide de eso. Dios no es hombre para olvidar. Es tu Padre que te ama y te amó tanto que entregó a su único Hijo para que si usted y yo creíamos en Él obtuviéramos salvación y vida eterna, y eso es una verdad porque la prometió Él. No la prometí yo ni usted a mí, la prometió Dios. Tiene el sello de la fidelidad de Dios. Por eso quiero recordarle hoy, hermanos, la importancia de intimar con Jesucristo, de entrar al lugar santísimo todos los días y hablar con Él y extenderse con Él y decirle sus preocupaciones y ponerlas a la mesa con Él y decirle: necesito tu ayuda porque la verdad es que solamente tú puedes cambiar mi situación. Solamente tú puedes ser mi escudo, solamente tú puedes ser mi fortaleza, solamente tú puedes ser mi auxilio en medio de lo que estamos viviendo. Solamente tú me puedes proveer trabajo, solamente tú me puedes abrir las puertas de bendición para mi vida y para mi casa. Solamente tú y solo tú tienes el poder, el amor y la misericordia para hacerlo. Lo estamos haciendo, hermanos. Lo estamos haciendo. Porque si no lo estamos haciendo, hermanos, sencillamente estamos desperdiciando lo mejor que Dios nos ha entregado. La mejor herramienta, la mejor arma. No hay tecnología que se le compare, hermano. No hay WhatsApp que se le compare, correo electrónico que se le compare, hermano, teléfono que se le compare. No, hermano, a esta herramienta que nos ha dado Dios. Es que intimar con Jesús desde su corazón toca el corazón de Dios, hermano. Toca el corazón de Dios. Toca el corazón de Dios y su fidelidad se activa como una barrera de protección para su vida, para su familia, para su casa, para su trabajo, para su ministerio. No desperdicie ese privilegio, hermano, hermana. No lo desperdicie. Y entonces, la palabra de Dios nos dice, pues, oiga, el trabajo es en equipo y tenemos que apoyarnos. Entonces, con esa actitud que nos dice la palabra de Dios, que nos dijo la palabra de Dios, nos sigue diciendo: y considerémonos unos a otros, recordémonos, respetémonos, motivémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano, si usted sabe de algún hermano que está un poco triste o deprimido en este momento, o aunque no sea hermano en Cristo, considere esa posición y estimúlelo, motívelo, recuérdele las promesas de Dios, las promesas que Dios tiene para la vida de él o de ella. Y es que usted puede estar pensando, perdón, pero ¿y si no me hace caso? Olvídese eso.
Olvídese de eso. Una vez que usted lanza la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, sin haber hecho su trabajo. Esa es parte de las promesas de Dios en Isaías. Entonces, usted simplemente haga su función, haga su trabajo. Hemos predicado ese pasaje en las dos iglesias, para las dos iglesias. Usted haga lo suyo, lance la palabra, lance la promesa, y el Espíritu Santo de Dios hará el resto. Él se encargará de que esa palabra haga en la vida de esa persona. Usted no haga las cosas que le tocan a Dios, porque de todos modos no puede hacerlas. No pierda el tiempo queriendo hacer de Dios, no. Haga de hijo de Dios, de siervo de Dios, de un fiel creyente en Jesucristo y lance la palabra. El resto lo hace Dios. Dios trabaja en la mente de esa persona y trabaja en el corazón de esa persona. Y Dios hará el plan que tiene para ellos. Y dice, colgando aquí esta palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, en tanto más cuando veis, oiga bien, cuando veis que aquel día se acerca, que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Y usted va a decir, bueno, hermano, pero es que yo no puedo congregarme ahora. No. Nos estamos congregando virtualmente, hermano. Nos estamos congregando virtualmente. Pero usted va a estar congregado si tiene su corazón en medio del momento del culto, hermano. Usted se congrega si está ahí. No si dice que usted está viendo el video, no. Si usted está verdaderamente ahí, yo no lo sé, nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Sí lo sabe. Dios sabe si usted se congrega o no se congrega. Porque vea lo que dice, como algunos tienen por costumbre, es que esto es histórico. Hay alguna gente que quiere cosas de Dios, pero no se congrega con Dios. Eso pasa. Si no, sencillamente lo que nos dice es que congregándonos, nos motivamos, nos exhortamos. Y eso es importante, dice, especialmente hoy, especialmente en este momento. Dice la palabra, cuando veis que aquel día se acerca. Cuando veis que aquel día se acerca, hoy usted y yo debemos de estar más convencidos que nunca de que aquel día se acerca. El día de la venida de Jesucristo se acerca. Usted está preparado, porque no sabemos cuándo va a ser, nada más sabemos que se acerca. ¿Qué tal que sea hoy, cuando terminamos este culto virtual? ¿Qué tal que sea mañana? Lo cierto es que como usted y yo no sabemos cuándo va a suceder, usted y yo debemos de tener una vida en Jesucristo, centrada en Jesucristo, sabiendo que en cualquier momento puede ser ese día. En cualquier momento puede ser ese día. En cualquier momento puede ser ese día. ¿Está usted preparado para ese cualquier momento? ¿Para esa cualquier hora? ¿Está preparado, hermano, hermana, amigo y amiga de Ríos de Vida Eterna, de Admirable Consejero? ¿Estamos preparados? Puede suceder en cualquier momento. Tranquilidad, porque estoy preparado. Bendito Dios. Si no, tiene hoy una oportunidad para prepararse.
y ser honesto, transparente con Dios. En medio de la pandemia, en medio de lo que estamos viviendo, quiero agregar unos versículos que nos recuerdan precisamente la fidelidad de Dios. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 19 al 20, Pablo le escribe a los hermanos de aquel lugar, de aquella iglesia, para darles a entender que en Jesús todo ha sido, es y será así. Es decir, que no solamente siempre en Jesús serán las cosas positivas, sino que todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir. Por eso usted y yo no tenemos que dudar de la fidelidad de Dios y tenemos que creer en todas las promesas de Dios para tener paz que sobrepasa todo entendimiento en estos tiempos. Dice la palabra de Dios porque el Hijo, déjeme cambiar aquí el puntero, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Simple. Dios, a través de la predicación que hemos por mucho tiempo traído a las congregaciones, sus pastores, sus hermanos que se dedican a la predicación, los hermanos y las hermanas que dan la escuela dominical y muchos otros hermanos que ustedes hayan escuchado o hermanas que hayan escuchado, oiga, hemos predicado palabra que sale de la boca de Dios y aquí nos recuerda que el asunto no ha sido que sí, que tal vez, que quizás, que a lo mejor. No. Todo es sí, porque todo lo que Dios promete lo cumple. Y usted tiene que vivir con esa certeza. Usted tiene que vivir con esa seguridad de que las promesas de Dios van a ser en su vida, en el tanto y en el cuanto usted haga su papel, usted haga lo que le corresponde y usted le crea a Dios. Y viva en obediencia a Él. Pero también hay otro pasaje en el Salmo 80, versículo 34. Oiga qué hermoso lo que dice Dios. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Bendito Dios, hermano. Él no olvida ni ha de cambiar sus promesas. Él no olvida sus promesas, hermano. Ni cambia sus promesas. Su fidelidad es la misma de ayer. Es la misma hoy y será la misma siempre. ¿A usted le ha pasado que usted le promete algo a un hijo suyo y se le olvidó? O a su esposa a usted y se le olvidó. O con un cliente y se le olvidó. Terrible, se siente mal uno. Pero hasta ahí llegó. ¿Sabe? Con Dios no hay ese problema. Con Dios usted y yo no tenemos ese problema porque la palabra de Dios, Él nos dice a través de su palabra que no olvidará su pacto ni mudará lo que ha salido de sus labios. Así que todo lo que está en la palabra de Dios, todo se ha cumplido y todo se va a cumplir. Si no, vea lo que le dice Josué al pueblo de Dios cuando ya está por partir. Josué, en la vejez de su vida, una vez que ha entrado el pueblo, ni una sola letra se ha dejado de cumplir y seguirá cumpliéndose, hermano. En Josué 23:14 dice Josué a su pueblo: y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, oiga,
que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Así es con Dios. Todas las promesas se han cumplido, se cumplen hoy, se cumplirán mañana. Usted tiene que tener absoluta paz, porque todas las promesas de bendición, de salvación, de provisión, de prosperidad, se van a cumplir si usted aprende a entrar al lugar santísimo, aprovecha el privilegio de entrar y hablar con Jesús. Ahí está en su corazón. Ya no hay que pasar el velo que pasaba solamente el sacerdote en aquellas épocas. No, usted tiene a Jesús en su corazón. Usted ora en el nombre de Jesús y usted está ahí conversando, intimando con Él. Pero le vuelvo a preguntar, ¿está haciendo uso de ese privilegio? ¿Está explotando en el buen sentido de la palabra ese privilegio que nos dio Dios a través de Jesucristo? ¿O anda buscando soluciones en otros lugares, con otras personas, con personas, y no con Dios? Hermanos, hermanas, de admirable consejero y de ríos de vida eterna, es fundamental perseverar en la fe. Dios lo sabía, por eso nos dejó este mensaje, porque Dios sabía que iban a venir momentos difíciles, tiempos difíciles. Yo nunca imaginé vivir en medio de una pandemia, ni sabía las consecuencias de una pandemia, para serle sincero. Nunca me había dedicado a estudiar esos fenómenos, hermano. Y cuando empezaron a hablar de la pandemia, la verdad es que sentí que era algo que estaba un poco largo de nosotros. Hasta que llegó la primera noticia. Y hoy en día no bajamos de 1,200 personas todos los días contagiados. Gracias a Dios los que están muriendo, uno quisiera que no muera nadie, pero están muriendo pocos. Pero el asunto, hermanos, es si todo eso nos está afectando en nuestra fe o no nos está afectando. No debería de afectarnos. Si usted y yo tomamos una decisión por Jesucristo honesta, sincera, no por emoción, como lo he dicho en otras ocasiones, no por un factor emotivo, sino porque su corazón está total y absolutamente claro respecto de que necesita a Jesús como su único Salvador, no solo para tener la salvación y la vida eterna, sino para vivir una vida de bendición aquí, mientras estemos aquí, porque aquí somos temporales, aquí somos embajadores de Jesucristo. Nuestra patria está en el cielo. Y ahí anhelamos llegar. Pero ahí llegaremos si perseveramos en la fe y aprendemos a romper ese temor a entrar en intimidad con Dios, porque a veces hay temor de entrar en intimidad con Dios, porque cuando entramos en intimidad con Dios, Dios también nos habla y Dios nos instruye y Dios nos dice lo que quiere de nosotros también. A veces hay temor de entrar en esa relación íntima con Jesucristo, porque Jesús nos dice, sí, claro, te voy a ayudar. Pero ese don que tienes, ese don que te di, quiero que lo pongas a mi servicio. Te lo di para eso.
Despréndete de los horarios y de las jornadas laborales y dame tu tiempo también. A veces pasa eso, hermanos, hermanas. No entramos en intimidad con Dios por temor a oír la voz de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este día, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu fidelidad y te damos gracias porque nos recuerdas en este contexto que ni una palabra de tus promesas sobre nosotros se ha dejado de cumplir, Dios. Te damos gracias por la bendición de tener el privilegio de entrar y estar íntimamente con Jesús. Ayúdanos a usar ese privilegio y aprovechar ese privilegio. Ayúdanos a vestirnos elegantemente desde el punto de vista espiritual para disfrutar de tu presencia, Dios. Ayúdanos a llevar ese mensaje de esperanza. Ayúdanos a motivarnos entre nosotros. Ayúdanos a recordar todas y cada una de tus promesas para simplemente vivir en paz y tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendice a los pastores de la Iglesia Admirable Consejero y Ríos de Vida Eterna, a sus esposas, a sus familias. Bendice, Padre, a los hermanos de ambas congregaciones y derrama tu presencia sobre ellos, y en medio de la pandemia sean cumplidas tus promesas sobre ellos, y que la gloria de Dios sea sobre ellos hoy, mañana y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos de la Iglesia Admirable Consejero y Ríos de Vida Eterna, ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Espero que pronto Dios nos dé el privilegio de estar compartiendo presencialmente. Que Dios les siga bendiciendo en absolutamente todo. Hasta pronto, hermanos.